Bueno, muy buenas tardes. Estamos otra vez juntos aquí para estudiar y repasar un poquito las grandes verdades de la Biblia. Vamos a tratar de ver los temas principales. Obviamente este curso no intenta abarcar todo, simplemente lo más importante. Así que hoy vamos a ver un poquito la continuación de todos estos temas. Les voy a pedir antes que todos los que estén escuchando, todos los que estén presentes, inclinen el rostro o se arrodillen, como cada uno de ustedes guste. Vamos a dirigir una oración para que el Señor nos acompañe. Oramos entonces. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la posibilidad de estudiar tu palabra y de leer las cosas que alguna vez inspiraste, Señor, para que podamos entender todo lo que tenés para nosotros. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Gracias por tu poder y tu cuidado. Y te rogamos, por tu misericordia, Señor, que te quedes en esta hora, en este momento con nosotros, y que tu Santo Espíritu dirija la mente y el corazón para que no sean palabras de seres humanos, sino que sean la palabra de Dios lo que se pueda difundir. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu presencia y la de tus ángeles, Señor, la de tu Santo Espíritu. Y te rogamos una vez más que te quedes con nosotros. Te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en nuestros temas anteriores vamos a recapitular, ¿no? Estuvimos viendo la confiabilidad de las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios, es decir, sabemos que es la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos, es absolutamente confiable y es la palabra que Dios inspiró. Vimos las características más sobresalientes de la deidad, cómo nos comunicamos con Dios y cómo Él se comunica con nosotros. También vimos qué dice la Biblia sobre el ser humano, cómo fue creado, qué es, cuál es el estado del ser humano cuando muere. Cuando hablábamos de todos estos temas, siempre nombrábamos el hecho de que el ser humano fue creado para vivir, pero que al pecar quedó separado de Dios. Lo vimos en este texto, Isaías 59, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice aquí, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por lo tanto, se cortó la comunicación con Dios por el pecado. Esta es la razón. Y como se cortó esa comunicación directa, habíamos visto justamente que Él inspiró personas para que nos comunicaran las verdades que Él nos quería decir, ¿no? Los profetas. Es el pecado, entonces, lo que nos separó de nuestro Dios. Por lo tanto, deducimos que es necesario conocer lo que la Biblia dice sobre el pecado. Es decir, qué es el pecado y cómo Dios ideó un plan para salvarnos del pecado. Lo primero que vamos a definir entonces, ¿qué es pecado? Según la Biblia, ¿qué es pecado? Por supuesto, este tema es amplísimo, no tratamos de cubrirlo totalmente, tal vez en otros temas lo podamos completar, vamos a tratar de ver lo más importante. Vemos la definición que nos da la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué vendría a ser infracción? Es transgresión, quebrantamiento, una falta, un incumplimiento, violación de una ley, de un pacto, de un tratado. Esto es lo que dice el diccionario de lo que significa la palabra infracción. Por lo tanto, podríamos decir incumplimiento, violación. Dice que todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley, la está violando. Eso es básicamente la definición de pecado. Vemos también en Santiago 4:17 un complemento de esta libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, vemos un complemento de esta definición. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El tema sería, la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es lo que está bien? Recién habíamos leído que es infracción de la ley. Por lo tanto, la ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Ese tema, el tema de la ley, que es muy profundo y muy interesante, también lo vamos a ver en otro tema, en otra presentación. Entonces,
ambas definiciones nos están diciendo lo mismo. La ley dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y si la violamos a esa ley, la ley de Dios, cometemos pecado. ¿Qué es el pecado en sí mismo? ¿Cómo surgió? Vamos a tratar de encontrar la respuesta en un texto que, si bien tiene aplicaciones proféticas, nos habla de lo que en realidad es la maldad o el pecado. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y vuelvo a decir, este texto se aplica en forma profética para otro tema, capítulo 2, versículo 7. Dice, pero nos define lo que es, ¿no? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo que la maldad, también podríamos decir el pecado, la Biblia le llama un misterio. ¿Por qué un misterio? ¿Por qué? Porque lo es. Es decir, surgió sin un justificativo. Explicarlo sería una forma de justificar lo que no se puede, pero vamos a tratar de definir lo que la Biblia nos dice sobre el pecado. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 29. Que es la parábola del trigo y la cizaña, si no tengo mal la referencia. Capítulo 13, versículo 24 al 29. La parábola que el Señor Jesús refirió sobre el trigo y la cizaña. Y dice, el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Por lo tanto, aquí en el versículo 25, fíjense bien, y en el versículo 28, el Señor Jesús habla de un enemigo. El pecado se originó en alguien que en su momento se transformó en un enemigo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, de los versículos 7 al 9, nos comenta algo que sucedió en el cielo. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos, para ellos, en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, nos está diciendo que hubo una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, es decir, entre Jesús y sus ángeles. Aquí está hablando de Cristo antes de la encarnación, por lo tanto le llama Miguel la palabra de Dios, y el dragón y sus ángeles. Y más abajo en el versículo 9 nos dice quién es el dragón, ¿no? Que es la serpiente antigua, la que engañó a Adán y Eva, que se llama Diablo y Satanás. En el versículo 8 nos está diciendo que prevaleció Cristo, que Cristo venció, y que el ángel malo, digamos, o el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue sacado del cielo. Fueron, junto con sus ángeles, arrojados a la tierra. ¿Qué nos está diciendo entonces? ¿Dónde surgió esta guerra? Bueno, esta guerra surgió en el cielo. Surgió en un ser que vivía en el cielo. No surgió acá en la tierra, aunque está en la tierra, ¿sí? Vamos a ver un capítulo, una serie de versículos en el libro de Ezequiel,
que son muy importantes para definir a este ser en donde se originó el pecado. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 17. Miren qué interesante, acá está haciendo una comparación con el rey de Tiro, que era una ciudad de la antigüedad, en donde también había mucha injusticia, y por eso comienza Ezequiel a compararlo con este rey. Pareciera que le hablara al rey, pero en realidad está hablando de este ser en donde comenzó el pecado. Dice el versículo 11, vino a mí en palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas, o sea, cantos de lamento, sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, miren cómo habla la Biblia, el sello de la perfección, le dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Qué interesante, todos estos versículos están cargados de información. Dice que era un ser perfecto, sabio y hermoso. Nos damos cuenta ahí cuando empieza a hablar de eso, es que no está dirigiéndose al rey de Tiro, que está haciendo una comparación, pero está hablando de un ser perfecto. Y dice, yo te creé, le dice, ¿no? Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y dice que estuvo en el Edén. Podríamos decir que en algún momento estuvo en el Edén terrenal, porque lo estuvo, sabemos que tentó a Adán y a Eva, pero también en un sentido amplio podríamos decir, estuvo en el cielo. ¿eh? Vestía piedras preciosas, no le faltaba nada, no es que le faltaba algo, deseaba algo. Hubo fiesta y música fue creada para él, el día que él fue creado, es un ser creado. Dice que es un querubín grande y protector. Dentro de un ratito vamos a saber lo que es un querubín, pero le adelantamos que es un ángel. Estuvo al lado de Dios. Y quiere decir que también paseaba entre medio de los ángeles, dice cuando dice las piedras de fuego. Fue creado perfecto hasta que se encontró en él maldad. No explica la Biblia, porque les vuelvo a decir, no se puede explicar por qué un ser tan perfecto que no tenía nada que le faltaba, no le faltaba nada, tenía todo lo que podía querer, era el sello de la perfección. Esa expresión quiere decir lo máximo, diríamos hoy, de perfecto, sabiduría y hermoso. O sea, tenía sabiduría y hermosura. ¿Qué más podía querer? Estaba al lado de Dios, tenía una posición exaltada. Y en el versículo 16 habla de las contrataciones, está haciendo también una comparación con el comercio que había en Tiro, comparando con la obra nefanda, ¿no? De Lucifer de diseminar la rebelión en el cielo, y es comparada con este comercio en Tiro, que muchas veces estaba movido por la avaricia, el comercio en Tiro, y también era fraudulento, por eso lo compara allí, ¿no? Y dice, se enalteció tu corazón, dice el versículo 17, ¿a causa de qué? De su hermosura. Corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Ya dejó de ser tan sabio a causa de su esplendor, aparentemente, ¿no? Dice, profanaste tu santuario. Es decir, que estaba en el santuario de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Estaba al lado de Dios, estaba en el templo de Dios y lo profanó. Es en este ser perfecto, rodeado de misterio, porque la iniquidad es un misterio, en algún momento apareció la maldad.
el deseo de ser más de lo que era. Tal vez vamos a otro texto que también completa la imagen de este ser que le llamamos diablo, que es el texto de Isaías 14, capítulo 14, del versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón subiría al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que él decía, lo que él pensaba, y la Biblia le llama lucero, o sea, portador de luz. Este título también le corresponde al Señor Jesús, ¿eh? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, habla Pedro refiriéndose a Jesús, porque es el portador de luz. Pero este ser, después de Cristo, era el que más luz portaba. Vuelvo a decir, tenía todo. No había nada que justificara su rebelión. Y esto nos muestra, esto de que le llama lucero, la excelsa posición que una vez ocupó en el cielo. Y dice, cortado fuiste por tierra. Quiere decir que fue lanzado a la tierra. ¿Eh? Y que fue a tentar a las naciones, dice a los seres humanos, ¿no? Y hay algo, dice, decías en tu corazón. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, muchas veces se está refiriendo a la mente, ¿no? Y dice, era su más grande anhelo. Su más grande anhelo era, subiré al cielo, junto a las estrellas. Entre medio de este versículo que estamos analizando, al cual vamos a volver después, quisiera que pusieras Apocalipsis 1:20 para que veamos lo que significa estrellas. Hay un texto también que tomen nota, en todo caso no lo vamos a buscar, en Job 38:7, que también habla de las estrellas, pero este texto es el más claro. Dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias son los 7 ángeles de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, acá dice, explicando Apocalipsis, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Nos está diciendo que cuando la Biblia se refiere a estrellas, normalmente se está refiriendo a ángeles. No sé si podemos volver al texto de Isaías 14, 12 al 14, donde estábamos leyendo, y dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él estaba deseando el lugar de Dios. Estaba deseando, si bien era el que dirigía a los ángeles en alguna manera, porque después de Cristo era el ser más exaltado, después de Miguel, digamos, él quería manejar las estrellas, quería manejar a los ángeles y levantar su trono. ¿Un trono para qué es? Para que lo adoren. Dice, en el monte de testimonio me sentaré. Ese era el lugar donde la deidad se sienta. En el monte de testimonio me sentaré, dice. Y las estrellas, ¿por qué junto a las estrellas quería estar? Porque las estrellas alaban a Dios día y noche. Es decir, los ángeles alaban a Dios día y noche. Él quería estar en esa asamblea de reunión, el monte de testimonio, quería que los ángeles lo adoraran, quería imponer su voluntad en las decisiones celestiales y gobernar el universo. Y acá hay algo muy interesante cuando dice, ¿por qué estamos seguros que quería eso, quería el lugar de Dios? Porque dice, en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Miren, qué interesante es ver en Salmos 48, 1, 2, Salmos 48, versículo 1, 48, versículos 1 y 2. Miren qué interesante lo que dice acá de los lados del norte, que puede ser que sea grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión,
a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Queda muy claro que los lados del norte, cuando la Biblia dice a los lados del norte, está refiriéndose al lugar donde Dios vive. Esto es lo que estaba deseando Satanás. Esto es lo que codició. Miren cómo lo dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9, hablando con nuestro Señor cuando lo tentó en el desierto. Capítulo 4 de Mateo, versículos 8 y 9. Otra vez dice, en una de las tentaciones, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le estaba pidiendo a nuestro Señor que lo adorara. Es lo que él quería en el cielo y él lo iba a lograr con Cristo hecho hombre. Si Cristo lo hubiera adorado, por supuesto el Señor no lo hizo. Él sabía muy bien que solamente Dios merece adoración y no una criatura creada. Pero le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Por lo tanto, como resumen, podemos decir que el pecado se originó en el cielo. Es algo misterioso. Se originó en un ser que gozaba del favor divino. No era alguien a quien le faltara algo. Tenía una exaltada posición. Aparentemente se creyó o quiso ser más de lo que era por su inteligencia y hermosura y cayó de esa posición exaltada, es decir, se corrompió, es decir, pecó. Lucifer era un ángel de luz, con poder y hermosura, que estaba al lado de Dios, era un querubín, pero que al desear ser igual a Dios y ser adorado, se transformó en un adversario, es decir, en Satanás. ¿Se acuerdan cuando leíamos la parábola del trigo y la cizaña? El enemigo, se transformó en el enemigo de Dios. Por esta razón fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles, que engañó también, a estos ángeles los engañó también, y juntamente fueron arrojados con él. Lo habíamos leído recién en el capítulo 12, o lo estamos por leer ahora, no me acuerdo si lo habíamos leído, creo que no. Apocalipsis 12, veamos. Versículos 3 y 4. Sí, acá nos dice que fueron arrojados, ¿sí? Dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. No nos cabe duda ahora, cuando leemos el versículo 4, que las estrellas del cielo, la tercera parte, era la tercera parte de los ángeles, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Lo que nos interesa de estos versículos es cómo Satanás tentó, sedujo, convenció a la tercera parte de los ángeles y fueron arrojados con él a la tierra. Lo habíamos leído, sí, al principio cuando hablábamos de la guerra que surgió en el cielo. Así se originó en el cielo por el deseo de un ángel muy importante, que se le llama querubín protector o cubridor, de gobernar el universo en lugar de Dios. Así se originó en el cielo el gran conflicto que se trasladó a la tierra, porque allí mismo en Apocalipsis 12, pero en el versículo 12, busquemos Apocalipsis 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos los que moráis en él, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es después de la muerte de nuestro Señor Jesús, donde ya Satanás no pudo entrar o ni no pudo volver a acercarse al cielo. En el cielo ya no podía molestar a los ángeles, pero ya directamente quedó confinado a la tierra. Qué interesante concepto que después de la muerte de nuestro Señor, el diablo descendió con gran ira hacia nosotros, sabiendo que tiene poco tiempo. Después de la muerte de Cristo, ya es un enemigo vencido. Primero fue vencido en el cielo y fue arrojado, y después fue vencido en la cruz del Calvario, donde los ángeles que habían quedado en el cielo vieron la maldad con la que Satanás se manejó con respecto a Cristo aquí en la tierra, y ya no creyeron más, no dudaron más de que era un ser
maligno, porque había sido un ser muy querido en el cielo, muy respetado, muy admirado por su hermosura y su sabiduría. Vamos a ver algunas otras características de una vez que Satanás dejó de ser Lucifer y cayó. Primero de Juan 3:8 nos dice algunas cositas. Este texto es muy interesante porque tiene muchos conceptos, pero vamos a ver lo que se refiere a Satanás. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que peca desde el principio, al menos desde nuestro principio, desde el principio de la tierra. Él ya cayó a la tierra siendo un ser pecador. Juan capítulo 8, versículos 44, nos da otro aspecto. Juan capítulo 8, versículo 44, nos da otro aspecto del enemigo de Dios. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, decía el Señor Jesús a unas personas que estaban allí. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá nos dice que es homicida, que nunca permaneció en la verdad, no hay verdad en él, es mentiroso, es padre de la mentira. También en el libro de Juan, pero en el capítulo 12, versículo 31, 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo estaba hablando, ¿no? De que una vez que él, el Señor Jesús, muriera en la cruz del Calvario, el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, iba a ser echado fuera totalmente del cielo. Recuerden que recién leíamos el texto de Apocalipsis 12, donde decían los ángeles que estaban contentos porque ya no podía entrar más Satanás, pero que había descendido al mundo o a la tierra con gran ira, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Bueno, dice, ahora es el príncipe, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo. Se le llama príncipe de este mundo también a Satanás. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, hay un concepto muy interesante con respecto a Satanás. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto es antes de la muerte de Jesús. Por lo tanto, aparentemente Satanás podía entrar a los concilios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y uno dice, ¿por qué Satanás entraba? Bueno, vamos a ver por qué Satanás entraba. En Lucas capítulo 4, versículo 6, también la tentación de Jesús, pero en el libro de Lucas, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Lo estaba tentando Jesús, ¿no? Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera le doy. Este versículo nos completa el versículo de Job que habíamos leído recién, cómo es que él andaba dando por vuelta por la tierra. Le había sido entregada. ¿Y quién se le había entregado? Nosotros habíamos visto o vimos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, no hace falta que lo busquemos en todo caso, que Adán era el Señor, había sido al que se le había dado dominio y señorío sobre todas las cosas. Pero Satanás, al tentar a Adán y Eva, le quitó ese señorío. Por lo tanto, la tierra pasó a ser de él y por eso es que en algún momento se le llama el príncipe de este mundo. Aunque Dios es el que maneja finalmente todos los destinos de esta tierra, Satanás sigue siendo el príncipe porque tristemente muchos de los que vivimos aquí le siguen eligiendo, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito entonces quiénes son los ángeles. Dentro de los ángeles podemos ver, por supuesto, los ángeles que permanecieron fieles, las 2/3 partes del cielo, pero hubo una tercera parte que cayó. Pero las características de los ángeles, que también le corresponden de alguna manera a Satanás, vamos a leerlas en la palabra de Dios. ¿Quiénes son los ángeles? Acá en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 7, nos habla de los ángeles buenos, ¿no? ¿Qué dice? El que hace de sus ángeles, ciertamente de los ángeles dice, se está refiriendo a Dios, el que hace de sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Dice que son seres espirituales. Y en el libro de Hebreos capítulo 1, pero en el versículo 14, completa la idea de quiénes son estos seres espirituales. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores?
enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son los que ministran, administran las cosas de Dios, hacen caso a Dios y están enviados para ayudarnos a los que queremos ser salvos, a los que seremos herederos de la salvación. ¿Mm? En el libro de Salmos, capítulo 8, versículos 4 y 5, nos dice otra característica de los ángeles. Y estamos hablando de seres creados, ¿no? Ya lo vimos a eso. Dice el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Por deducción de este versículo, estamos diciendo que los ángeles son superiores al hombre. El hombre es un poquito menor, ¿no? Los ángeles son superiores en sabiduría, en fuerza, en conocimiento. Mateo 22:30 nos dice otro aspecto importante de los ángeles. O sea, los ángeles no son seres que nos imaginamos, son seres reales que están a nuestro alrededor, nos están ayudando, acaba de decir el libro de Hebreos. Por lo tanto, debemos conocer a estos seres. Y sabemos que hay algunos que son buenos y otros que son malos, y tristemente estamos conviviendo con los malos también, ¿no? Mateo 22:30 dice, estaba hablando Jesús, le preguntaban sobre el casamiento en el cielo, y les dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto, los ángeles no tienen pareja, no se casan. Salmo 103, versículo 20. Es necesario saber un poquito sobre los ángeles. No vamos a agotar el tema, pero vamos a decir lo más importante. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué dice? Que son poderosos, que acatan la voz de Dios, no dudan, no desafían a Dios. Los que desafiaron a Dios cayeron, no se arrepintieron, cayeron. Pero los buenos, los que están en el cielo, son poderosos en fortaleza, ejecutan la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Daniel, en una oración muy interesante que él estaba haciendo, pidiéndole a Dios en el capítulo 9, versículo 21, nos dice cómo llegó el ángel Gabriel al lugar donde estaba Daniel. Dice, aún estaba hablando en oración, dice Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es más o menos las 3 de la tarde, ¿no? Volando con presteza. Por lo tanto, deducimos que tienen alas y lo podemos corroborar en el libro de Isaías. Los ángeles tienen alas, sí, es cierto. Isaías capítulo 6, versículo 2, habla de un tipo de ángeles. Dice, por encima de él, está hablando de Dios allí en ese momento, en esa visión, había serafines, cada uno tenía 6 alas. Los serafines son ángeles especiales que tienen 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros mientras estaban cerca de Dios, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y hay otro tipo de ángeles que recién lo nombramos cuando nos referíamos a Lucifer antes de la caída. Está en Ezequiel capítulo 10, versículos 20 al 21. Ezequiel 10, capítulo 20, versículo 20 al 21. 20 y 21. Allí en la visión de Ezequiel dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, dice Ezequiel, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Miren qué interesante, tenían manos debajo de las alas, pero tenían 4 alas, no tenían 6 como los serafines. Interesante, no vamos a entrar más en detalle con respecto a ese tema de las alas, pero hay distintos tipos de ángeles. En Génesis 19, capítulo 1, Génesis 19, capítulo 1, es muy interesante, esto lo conocemos, cuando aparecen los ángeles, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, esto en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Los veía como personas. O sea, pudieron tomar forma humana y ser vistos. En Apocalipsis 5:11,
Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, el número de los ángeles, era millones de millones. Hay un texto similar que no vamos a leer, pero que tomen nota, en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 22, que dice que los ángeles son millares también, ¿no? Bueno, acá lo estamos buscando, dice millares. Por lo tanto, exactamente igual a lo que dice Apocalipsis 5, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esas 2/3 de ángeles que están en el cielo son incontables para nosotros. Pero hay un texto que es fundamental, que nos da la dimensión de esta situación, de este conflicto que se originó. Apocalipsis 19:10 nos dice lo que los ángeles buenos, ángeles leales a Dios, saben de sí mismos, dice. Dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Se le estaba arrodillando a un ángel que le había dado toda la revelación. Y le dijo ese ángel, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 22, en el versículo 8 y 9, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Este es mucho más claro este versículo, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles leales saben muy bien que no tienen que ser adorados. Nosotros no hablamos con ángeles cuando hablamos con Dios en el nombre de Jesucristo, como habíamos aprendido en la otra lección. No deben ser adorados. Eh, Habíamos visto, no lo vamos a volver a buscar porque ya lo vimos, que Apocalipsis 12, 3 y 4 nos habla de ángeles que cayeron, que fueron arrastrados por Satanás. Esa era la tercera parte de los ángeles. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, vamos a definir un poquito acá más a los ángeles malos. Versículo 4, dice, Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Es decir, a un lugar, la palabra infierno la vamos a estudiar en una clase posterior. ¿Qué significa? Pero es el lugar donde están algunos demonios, están presos. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Por lo tanto, dice que Dios no los perdonó y en algún momento se va a ejecutar la sentencia que pesa sobre ellos. ¿Mm? Bueno, y en Judas 6 también dice lo mismo. Judas tiene solamente un capítulo dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, vuelve a decir, bajo oscuridad, en prisiones eternas, eso es el infierno, una prisión eterna, para el juicio del gran día. No necesariamente es un lugar donde hay fuego ni demás, es un lugar de oscuridad, donde están reservados para que se ejecute el juicio sobre ellos, la parte ejecutiva del juicio, es decir, para que reciban la sentencia definitiva. En primera de Timoteo 4:1 nos dice otro concepto importante que debemos tener en cuenta porque básicamente esto es lo que vienen a hacer a la tierra, los malos ángeles, incluido Satanás. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Estos espíritus malignos que han caído a la tierra porque Dios los arrojó del cielo, son engañadores. Engañan a los seres humanos. ¿Cómo se trasladó el pecado a la tierra? Bueno, vemos en Génesis 3 la caída del hombre, desde el capítulo 3, en el capítulo 3 del versículo 1 al 12,
capítulo 3, versículo 1 al 12, dice, si ustedes quieren la pueden leer, pero si podemos la leemos rápidamente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y hicieron delantales. Hasta acá podemos decir que el enemigo se posesionó de un animal, es un medium, que era la serpiente, comenzó a hablar con la mujer y la mujer creyó a la serpiente. Pero ¿qué es lo que le creyó? Le creyó esto de que seréis como Dios. Y Dios les había dicho que en realidad ese fruto era para destrucción. Y ella lo sabía. Pero le creyó a la serpiente lo que la serpiente había puesto en el cielo en duda. Es decir, quiero ser como Dios. Y le dice a la mujer, podés ser como Dios. Y la tienta exactamente con lo mismo que él comenzó su rebelión en el cielo. Y dice después en el versículo 8, por supuesto que lo único que descubrieron abrieron sus ojos, dice, ¿no? Vieron el bien y el mal. Entonces dice, oye, y en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Bueno, esa es la caída. Esto es como Satanás engaña a la mujer y en la mujer también tienta al hombre, por supuesto, y ambos caen digamos, también ambos pecan, ¿no? Desobedecen a Dios y creen la mentira de Satanás. La mentira de que no morirían y la mentira de que se harían como dioses, pero es el deseo que Satanás tenía, ¿no? ¿Se acuerdan que él dice, guardaba en sus corazones? En Apocalipsis 12:9, o sea, nuestros primeros padres, fueron engañados. Pero en Apocalipsis 12:9, también nos dice algo con respecto a los seres humanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice, cuando dice fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo engañó y lo sigue engañando. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Lo que nos interesa de este versículo es que sigue engañando al ser humano. Y en primera de Timoteo 4:1, que si no me equivoco lo habíamos leído también, pero lo vamos a repasar, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Siguen engañando a los espíritus malos? Sí, continúan engañando al ser humano. ¿Se trasladó ese pecado a la tierra? Sí, se trasladó porque el ser humano le hizo lugar al enemigo, le creyó al enemigo, descreyó de Dios y le creyó al enemigo. Los seres humanos son engañados, dice, engaña al mundo entero y lo continúa engañando. Vamos a ver entonces cuál es nuestra lucha. Nuestra lucha es Efesios 6:12. ¿Contra quiénes en esta tierra? Por ahí pensamos que nuestra lucha es tal vez contra nuestros hijos o contra nuestro cónyuge o contra nuestros compañeros de trabajo o nuestros vecinos o tenemos algún problema con alguien. Pero dice, no,
dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde se originó? Dice Primera de Timoteo 4:12, Efesios 6:12. ¿Dónde se originó el mal? En las regiones celestes. Y contra esas huestes espirituales de maldad es contra quienes nosotros luchamos. Puede ser que aparentemente tenemos un problema con un ser humano, pero en realidad, básicamente, el problema lo tenemos contra estas potestades espirituales malignas, ¿sí? Vamos a volver a Génesis 3, donde está la caída, pero vamos a ver las consecuencias de la caída. Génesis 3, capítulo 3, versículo 14 al 24. Dice, y Jehová dijo a la serpiente, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Por lo tanto, comenzó a maldecir Dios también a todos los animales, pero específicamente a la serpiente. Pero no dejó de maldecir a los animales, ¿no? Dice, y le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, que es muy significativo, es muy significativo, es lo que se le llama el protoevangelio. Aquí el Señor anuncia que la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, va a continuar, ¿no? Y cómo finalmente la simiente de la mujer, que es Cristo, porque lo explica Pablo más adelante, es la que va a herir en la cabeza a la serpiente, en el sentido figurado, porque va a terminar destruyendo a Satanás, la obra que comenzó en el cielo de arrojarlo del cielo, va a terminar finalmente, algún día Cristo ya lo destituyó del cielo cuando murió en la cruz del Calvario, falta que lo destruya completamente, pero lo va a hacer, es una profecía, es un protoevangelio, el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Y también podríamos decir que cuando nos encontramos con una serpiente, es muy probable que la serpiente sea muerta por el ser humano, porque le puede aplastar la cabeza, ¿sí o no? Pero la serpiente nos puede herir en el calcañar. Se aplica a ambos conceptos, ¿no? Qué interesante es ese versículo. Vamos a seguir leyendo desde allí. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñez y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Aquí le muestra las consecuencias a la mujer. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, maldice a la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora ya no le iba a ser tan fácil sacar los productos que lo sustentaban. Dice, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ya el trabajo iba a ser más arduo. Le cambió el trabajo. Antes el trabajo era arreglar el Edén. Ahora el trabajo es, ¿cuál? Sacar espinas, sacar cardos para poder sacar alimento. Y también le da las plantas del campo, le cambia un poquito la dieta. ¿Por qué? Porque las plantas lo iban a ayudar, a pesar de que parece parte de la maldición, como el trabajo y el cambio de alimentación parecen parte de la maldición y sin embargo son para beneficio del hombre. El tener que trabajar lo ayuda al hombre a estar más alejado del pecado, ¿no? A estar más preocupado por las cosas que le iban a otorgar el sustento, lo iban a alejar del pecado. Y comerás plantas del campo. Es interesante ponerse a estudiar por qué las plantas verdes son tan importantes en la coagulación sanguínea y en tantas cosas que Dios se lo da después del pecado, ¿no? Y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Le está diciendo, se va a terminar tu vida, pero yo, por misericordia, te doy un tiempo de gracia. Te doy un tiempo de gracia. Dice, del polvo fuiste tomado, pero polvo eres y el polvo volverás. Debieran haber muerto ese día, pero digamos que comenzaron a morir. Hubo alguien que murió por ellos, ¿sí?
y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí, donde dice el versículo 21, Dios tuvo que matar animales. Allí fue un comienzo de este concepto de que alguien debe morir por el pecado de otro. Un concepto de sustitución, ¿sí? De muerte vicaria, digamos. Esto también es un símbolo de Cristo. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que no se perpetuara y fuera un pecador eterno. También es un acto de misericordia del Señor, aunque parece parte de la maldición. ¿Sí? Bueno, en Génesis vemos las consecuencias de esta caída, este triste capítulo 3 de Génesis, donde nos muestra la consecuencia, nos muestra la caída. Vemos algunas de las consecuencias, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Recordemos un poquito entonces que Caín fue el primogénito de Adán, Adán y Eva, y lejos de ser quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente, porque ellos creyeron a Dios y a esa promesa de que la descendencia de la mujer, la descendencia del ser humano, iban a ser alguien que iba a matar a la serpiente, lejos de ser el redentor o quien destruyera a la serpiente, Caín fue el primer homicida y mató precisamente a su hermano. Bueno, ya comienza la maldad en el mundo. Abel es muerto por su hermano. Vamos a Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Miren cómo esto antes del diluvio, ¿por qué Dios decide mandar el diluvio? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Había gente buena? Sí. Había habido gente buena que ya había ido al descanso, pero también había algunos buenos, y por supuesto nosotros conocemos la historia de Noé, del arca, donde 8 personas fueron salvadas, ¿sí? Pero la mayoría de los hombres solamente pensaban en hacer mal, sus pensamientos estaban en el mal, y era mucha la maldad en la tierra. Miren las consecuencias del pecado en la tierra, ¿no? Y eso que Dios, en este versículo que habíamos leído recién de Génesis 3:15, dijo: pondré enemistad, no la dejó al ser humano a merced del enemigo. Pondré enemistad, puso enemistad entre el Satanás y la simiente de la mujer y los seres humanos. No es que se entregaban tan libremente, pero en este caso, después de unos cuantos años de la caída del ser humano en pecado, la maldad en la tierra era mucha. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Acá nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si volvemos a repasar, no lo vamos a ver para no demorar más, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y Génesis 3:3 nos dice que ellos sabían que si desobedecían, porque Dios se lo había dicho, y comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían. Y entró el pecado, dice, por un hombre. ¿Y por un hombre qué entró? No solamente entró el pecado, dice, por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Y ese es nuestro problema. El pecado trajo como consecuencia la muerte. ¿Por qué? Porque allí nos lo aclara también el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23.
La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el pecado, el pecador debe morir. En el Edén no murieron Adán y Eva, murieron esos dos animalitos que Dios mató para hacerles túnicas. Les prolongó el tiempo de gracia, pero les dijo, vas a volver al polvo. Les dijo, vas a morir. Y murieron, finalmente murieron. Dice, la paga del pecado es muerte. El ser humano debe morir, porque el ser humano pecó. ¿Sí? Lo dice también Romanos capítulo 3, el mismo versículo 23, pero el capítulo 3. Dice, todos pecaron. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo habíamos leído cuando dijimos que el pecado pasó de Adán a todos los seres humanos. Y todos estamos destituidos y todos estamos condenados a muerte. ¿Sí? Pero en el libro de Santiago nos explica un poquito más de esta tentación en la que hemos caído y que hemos heredado. ¿Sí? Capítulo 1 de Santiago, versículos 14 y 15. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o tendencia al pecado, lo que te atrae, es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, esa tendencia que tenemos después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Miren cómo todos los escritores bíblicos nos están diciendo que el pecado trae muerte. ¿Sí? Y primera de Juan 3:8, que ya lo habíamos leído, pero que es bueno repasarlo en este momento. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. No le pertenecemos a Dios cuando practicamos el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que dejáramos de pecar. ¿Mm? Podemos decir entonces que después de la entrada del pecado a la tierra, entró con él la muerte y la maldición a toda la creación. Todo fue transformado para mal y el ser humano dejó de ser una criatura que reflejaba la imagen de Dios y comenzó a estar sujeto a la muerte. Dios, en su infinita sabiduría, había ideado un plan para liberarnos del pecado y de la muerte eterna, porque la muerte temporal, esa que nos lleva al descanso, de esa no nos podemos librar. ¿Mm? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, que es un texto profético, histórico y profético. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos dice algo que es interesante leer, que confirma lo que habíamos leído recién con respecto a la muerte de los animalitos, ¿no? Dice, y la adoraron, está hablando de una bestia, de aquí del capítulo 13 de Apocalipsis, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo es que este Cordero fue inmolado? Sabemos que el Cordero, que está con mayúscula, es Cristo. Fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que desde antes de que comenzáramos, que comenzara esta tierra, ya la deidad se había reunido para pensar en un plan para salvar al ser humano si llegaba a caer. Por lo tanto, ese cordero fue inmolado, dice Cristo, ya se había entregado para ser nuestro Salvador antes de que fuéramos creados. ¿Mm? Eh, y lo dice también de una forma muy poética y muy especial el libro de Romanos en el capítulo 16, en la última parte del libro de Romanos, capítulo 16, dentro de las salutaciones finales, 25 y 26, versículo 25 y 26. Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Miren, este es otro misterio, porque como habíamos visto el misterio de la iniquidad,
ahora vemos el misterio de la piedad, el plan de salvación. Y dice, pero que ha sido manifestado ahora, dice Pablo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Se reveló, digamos, este misterio de la piedad, el plan de salvación. Se dio a conocer por el Evangelio, por la predicación de Jesucristo, por las escrituras y por los profetas. Entonces, este es el misterio de la piedad. Vimos el misterio de la iniquidad y vemos este plan de salvación, estas buenas nuevas, este evangelio. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad está en muchos textos bíblicos, pero vamos a ver algunos. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 6, miren qué lindo lo que dice. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por toda la humanidad, murió por nosotros débiles y pecadores. Y dice en el versículo 8 del mismo capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y habíamos visto en Primera de Juan 3:8 que el Señor vino para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. También en Romanos capítulo 5, pero en los versículos 17 al 19, nos habla de que esa justicia que entró al mundo gracias a la muerte de Cristo. Pues dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto es de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo cumplió la justicia, pagó el precio del pecado, murió, pero murió en una muerte sustitutiva, murió por el ser humano. Dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, podemos alcanzar nuevamente la vida eterna por esta muerte vicaria de nuestro Señor. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, se trasladó el pecado a todos nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esa justicia está a nuestro alcance. Solamente tenemos que apoderarnos por la fe de esa justicia y seguir a nuestro Señor, ¿sí? Dice entonces que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Habíamos leído en 1 de Juan 3:8. ¿Cómo se le mostró este plan de salvación? Este plan de salvación, si bien acá habíamos leído en el libro de Romanos que Dios lo mostró a través del carácter de Cristo, ¿no? Cuando Cristo vino a vivir como ser humano y pagó ese precio y esa justicia la pudimos tener también nosotros, ya se le había mostrado al pueblo de Israel cómo se solucionaba el problema del pecado. Ya se le había mostrado en una forma muy práctica. Se le había mostrado cuando al pueblo de Israel se le pidió que hicieran un santuario para que Dios habitara con ellos y les mostrara cómo se solucionaba el problema del pecado. Allí en Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8, 25:8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y en el versículo 40 de este mismo capítulo, les dijo, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces les pidió que hicieran un santuario, un tabernáculo, un lugar donde se encontraran Dios y los hombres elegidos, su pueblo elegido, que era el pueblo de Israel, ¿no? Y le dijo, lo van a hacer conforme al modelo que se te mostró en el monte. ¿Qué modelo era ese? Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 8.
Hebreos capítulo 8, versículo 2. Dice, ministro del santuario, se está refiriendo a Cristo aquí, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese modelo que le había mostrado al pueblo de Israel es un tabernáculo que está en el cielo. Por lo tanto, acá nos estamos enterando y estamos reconociendo en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hubo un tabernáculo terrenal y hay un tabernáculo celestial. Que hubo un templo en la tierra, ya no existe más, pero el templo en el cielo continúa, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, dice, ¿no? Vamos al libro de Hebreos también, en el capítulo 9, versículo 24, que lo confirma esta idea, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, volvemos a ver que había un modelo, ¿no? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Eh? Bueno, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículos 1 al 5, nos dice cómo era ese santuario. Ustedes lo pueden ver en esos textos del versículo 1 al versículo 5. ¿Mm? ¿Cómo era ese santuario terrenal? Había dos partes. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta por todas partes, en el que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Miren qué interesante, la palabra querubín aparece aquí de nuevo. Los querubines en esta tapa, de la urna que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, o sea, la ley de Dios, estaban esos querubines de gloria, eran representaciones, eran de oro puro, ¿sí? Que representan a los querubines que están en el cielo, de los cuales uno era Satanás. Y Satanás perdió ese lugar privilegiado que tenía. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, la tapa del arca se le llamaba propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. No se puede ahora hablar en detalle. Nosotros tampoco podemos hablar en detalle, es un tema muy largo, no lo vamos a poder ver en detalle. Pero tenemos claro que había un lugar santo y un lugar santísimo. Y dice Hebreos 9, pero el versículo siguiente, el versículo 6, dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Había un culto diario, un culto continuo, y se entraba con ofrendas al tabernáculo. En Éxodo 29, versículos 38 y 39, nos habla de ese continuo ofrenda que había. Éxodo 29, versículos 38 al 39. Vamos a tratar de darlo, ténganme paciencia, ya terminamos. Dice, esto es lo que ofreceréis sobre el altar. Y habla de las ofrendas diarias, ¿no? 2 corderos de un año cada día, continuamente, este es el tamit, el continuo. Ofrecerás uno de los corderos a la mañana y el otro cordero los ofreceréis a la caída de la tarde. A la mañana, los que han estudiado este tema y saben los horarios, aparentemente el cordero de la mañana era a las 9 de la mañana y en la caída de la tarde, dice, a las 3 de la tarde. No era la caída del sol, sino, no a la puesta del sol, sino a la tarde. Ese era el continuo. Otros versículos en Levítico 15, perdón, Levítico 5, versículos 17 y 19, nos habla de las ofrendas por el pecado. Estas eran ya cuando una persona pecaba. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer,
aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote, ¿cómo hacía para evitar llevar el pecado? Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Y esas eran las ofrendas por el pecado. Cuando una persona pecaba en alguna cosa, tenía que llevar una ofrenda para demostrar que creía que alguien tenía que morir por ese pecado. Era una continua exposición de que el pecado produce muerte y que para yo librarme de ese pecado debe morir otro ser en mi lugar, una muerte vicaria. Estos bichitos, estos animalitos inocentes, porque eran absolutamente inocentes, que morían, que tiene todo un ritual, que lo podemos ver en otro tema en más detalle cuando veamos santuario, morían por el ser pecador, por la persona que lo llevaba. Se trasladaba el pecado a ese animal y ese animal moría en lugar del pecador. Era una muerte vicaria y nos recuerda y le recordaba al pueblo de Israel que iba a venir de la simiente de la mujer alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Sí, iba a terminar con el pecado el Señor Jesús, pero había que creer en ese acto. Y esta era la forma de demostrar que se creía que Cristo iba a morir por nosotros, que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a morir por nosotros. Esto estaba para ellos, la muerte de Cristo estaba en el futuro. Nosotros lo estamos viendo a ese pasado, pero para ellos estaba en el futuro. Y esta era la forma de demostrar fe en ese sacrificio expiatorio, ¿sí? Vamos a Levítico 16. Capítulo 16, versículos 2 y 4. Recordemos que Aarón era el sumo sacerdote, ¿no? El hermano de Moisés. Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Acuérdense que había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, separados por un velo. Dice que no entre delante del propiciatorio, es decir, esa tapa que había de oro, estaban los querubines, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios se manifestaba en ese lugar y esa luz impresionante que salía podía matar a la persona que entraba en cualquier momento. Había solamente un día al año en el cual el sumo sacerdote, solamente él, preparado previamente, podía entrar. Esa luz tremenda que había entre medio de los dos querubines sobre el propiciatorio se le llama la Shekinah. En palabras hebreas, es la presencia de Dios. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación. Esto se refería al día de expiación. Levítico 16 es un día especial donde se limpiaba todo el santuario de las inmundicias que quedaban en el santuario. ¿Por qué quedaban inmundicias? Vamos a adelantarnos un poquito. Y bueno, porque los pecados quedaban allí, a través de la sangre de los animalitos. Hay todo un ritual que lo vamos a explicar oportunamente cuando veamos el tema del santuario. Con estos versículos solamente queremos mostrar que Dios había explicado el plan de salvación a su pueblo. Y su pueblo, el pueblo de Israel, tenía por función mostrar este plan de salvación al mundo. Y fracasó en esto. Pero Cristo vino a confirmar ese plan de salvación y lo confirmó con su muerte, con aquello que los hebreos habían hecho por años, que era matar el corderito y creer por fe que esa sangre representaba la sangre de aquel que iba a morir por ellos, ¿no? Y por toda la humanidad. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Esto se refiere al día de expiación. Se vestirá con la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Este era el famoso día de expiación. En Hebreos 9:7 lo dice también y lo confirma. Hebreos 9:7. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia.
está diciendo que entraba, ¿no? El versículo anterior estaba diciendo justamente cuántas veces al año, dice, entraban los sacerdotes. Todo el año entraban, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual le ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y volviendo a Levíticos 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 16 de Levítico, ya estamos terminando. Le llama también, dice, así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside en medio de ellos, entre ellos, en medio de sus impurezas. Por lo tanto, este día especial, este día de limpieza, eh, se hacía una vez al año, lo dice también el versículo 34 del capítulo 16. Lo dice que era una vez al año. ¿Mm? Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Con esto nos está ejemplificando en el santuario terrenal qué se debía hacer con el pecado, cómo se debía obrar. Hay muchas ofrendas, muchos tipos de ofrenda. El libro de Levítico está plagado de ejemplos, cómo estaba todo bien ordenado, ejemplificado, protocolizado, diríamos hoy, cómo Dios había guiado al pueblo de Israel en todas las ofrendas y había solución para todo tipo de pecado. Y había ofrenda para todo tipo de pecados, ¿sí? Eh, y cómo se debía tratar con el pecado y por qué se debían matar tantos animalitos. En el libro de Hebreos también nos explica qué pasaba, qué necesariamente tenía que suceder para que se limpiara el pecado. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, para cumplir con la ley, para que el ser que sustituía al verdadero pecador pagara el precio del pecado, que es la muerte, tenía que derramarse la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay quita de pecado, no hay remisión del pecado. La paga del pecado es muerte, por eso es que alguien tenía que morir. Y estas muertes eran muertes que representaban la muerte de nuestro Señor en el plan de salvación. En Hebreos 9 también, pero en el versículos 13 y 14, también Pablo lo explica también allí. Y dice, porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Sin mancha a Dios, limpiarán nuestras conciencias, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por lo tanto, la sangre de Cristo no solamente me cubre del pecado, no solamente paga el precio del pecado, sino que es capaz de limpiar nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Por lo tanto, nos capacita también para no pecar. Qué interesante es este concepto del versículo 14 del Hebreos 9. Y un texto que mucha gente repite, pero que solamente aquellos que entendemos santuario podemos entender en profundidad, que es en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve venir a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo lo nombra? Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía muy bien Juan el Bautista que la muerte que iba a tener nuestro Señor era la misma muerte sustitutiva que se tenía en el santuario terrenal. Por lo tanto, dijo, este es el Cordero de Dios. Con este Cordero se quita todo el pecado del mundo. Por lo tanto, en el santuario terrenal, en su sacrificio, en sus ofrendas, en sus fiestas solemnes, está prefigurado el plan de salvación. Hasta el triunfo final y hasta la erradicación del pecado para siempre del universo. Es un tema, por supuesto, apasionante y muy extenso. Lo vamos a ver en otro momento. Sabemos
que en este momento en el santuario celestial está en funciones, ¿sí? Se está llevando a cabo una función de juicio. También ese tema lo vamos a ver más adelante. Pero en el mismo libro, en el libro de Hebreos que estábamos viendo, podemos confirmar algunos conceptos. Capítulo 8, con respecto a esto. Capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está allí, nuestro Señor está allí, el santuario celestial está vigente, está en funciones. ¿Mm? En el versículo 5 de ese mismo capítulo 8, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Por lo tanto, este tabernáculo que teníamos en la tierra era figura de ese celestial en donde Cristo está ahora. Y en Hebreos, pero capítulo 7, confirma el hecho de que Cristo está allí. Versículos 22 al 25, dice: por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto, ¿no? Es nuestro, dice, nuestro fiador, quien está allí para hacer un nuevo pacto con nosotros, ¿no? Dice, es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el que paga la deuda por nosotros. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Imagínense la cantidad de sacerdotes que iban pasando, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, dice Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Acuérdense que siempre nos acercamos a Dios a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, si no es por mí. Viviendo para siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo es inmutable, es eterno. Él está allí en el cielo hasta el momento en que todo pueda terminar, ¿no? Porque está allí mientras haya pecado en la tierra. ¿Mm? Porque justamente eso es lo que queremos saber. ¿Qué va a pasar con el originador del pecado? Vamos, obviamente el pecado, dijimos que si nosotros estudiamos santuario en otra presentación, vamos a entender que el santuario nos muestra que el pecado va a terminar en la tierra, va a terminar en el universo. Pero vamos a adelantar un poquito algo. ¿Qué decía Ezequiel 28? Ezequiel 28, capítulo 28, versículos 18 y 19. Con respecto a Satanás, 18 al 19. ¿Qué va a pasar con Satanás? Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esto es una profecía, va a dejar de ser. En algún momento Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores, sean ángeles u hombres, dejarán de existir y no quedará ninguno de ellos, y con ellos dejará de existir este mal que se inició en el cielo. Dejará de existir el pecado. Dejará de existir la consecuencia más grave que tiene el pecado, que es la muerte. Cristo nos prometió que iba a estar con nosotros durante todo ese tiempo. Vemos la promesa del Señor en Mateo 28, del 18 al 20, cuando le da a sus seguidores y a nosotros mismos una comisión y a la vez una promesa. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Uno de los versículos más alentadores que hay, ¿no? La promesa de que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que se termine este mundo, hasta que Él vuelva, porque lo dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, Él promete que cuando venga nos va a llevar con Él. Capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, esa promesa de Mateo 28 de estar con nosotros hasta el fin del mundo es hasta que Él vuelva. Y en ese momento, un tiempo después, el Señor se va a encargar de destruir al originador del pecado y a todos aquellos que le siguieron. Entonces será destruida la muerte, será destruido el pecado. Y la promesa más bonita que está en Apocalipsis 21, y con esto terminamos, capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Miren cómo de nuevo Dios nos está diciendo, voy a estar con ustedes como les prometí allá al pueblo de Israel, hagan un tabernáculo para que yo more entre ustedes. Dice, acá está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él siempre va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así como le había prometido al pueblo de Israel que iba a estar con ellos. Así como nos promete en Mateo 28 que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero acá nos promete que va a estar por siempre. Dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Por lo tanto, no va a haber pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén y amén. Esta es la promesa. La promesa es que Él pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Eso fue cumplido. Y la promesa es que va a vivir con nosotros por el resto de la eternidad sin pecado. Solamente tenemos que aceptarle y seguirle por donde quiera que va. Vamos a dejar aquí, ya se ha hecho muy largo el tema, espero que les haya servido, por supuesto. De este tema se desprenden otros muy importantes, como el tema de la ley, que sí en este curso pequeño lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, el tema de la ley. El tema de santuario quedará para otra oportunidad. También nos ha quedado pendiente con respecto al tema del estado de los muertos, nos ha quedado pendiente qué significa el infierno, qué significan, hay muchos versículos que dan, hace que uno se pregunte qué es lo que quiso decir el Señor Jesús. También podemos contestar algunos versículos que son un poquito complicados de entender, pero eso será en otra presentación, al margen de este curso, mini curso, que queremos hacer para poder introducirnos al tema del Apocalipsis, que es tan actual y tan necesario que conozcamos. Bueno, les agradezco mucho si han llegado hasta acá, si han podido escuchar todo el tema. Y vamos a orar rápidamente para darle gracias al Señor que nos ha dado toda esta revelación. Querido Dios, estamos agradecidos porque hemos podido leer tu palabra y hemos podido llenarnos de esperanza de que algún día finalmente el pecado, así como entró en la tierra, finalmente, y gracias a tu sacrificio expiatorio, Señor, va a desaparecer. Gracias a tu intercesión continua, va a desaparecer, Señor, y vas a venir a buscarnos, Señor, que es la promesa sagrada de las Escrituras, de que vas a volver a buscarnos para llevarnos a vivir con vos al cielo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te encomendamos nuestras vidas en tus manos de amor y, Señor, te rogamos que te quedes con nosotros y con nuestros seres queridos y con todos los que te buscan de corazón, Señor, ahora y siempre. Te damos gracias por todas las bendiciones en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenas tardes.